Hola, ¿qué tal? Esto es Ibuku Video Podcast. Yo soy Luis Crow. El día de hoy tenemos a un invitado muy importante. Él es docente, él es maestro de educación básica y además es escritor. También es autor, ya tiene su libro publicado con Ibuku. El libro se llama Dialogizar las ideas, compromiso docente con la educación. Muy, muy interesante. Y su nombre es Marcelino Martínez García. Don Marcelino, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Luis. Estoy muy contento, muy agradecido con la vida, muy feliz de esta producción. Durante mi estancia como educador siempre fue una gran ilusión el escribir y hoy que veo concretada esta acción me siento muy contento. Qué bueno, para nosotros es un placer poder realizar sus sueños. Vamos a comenzar, don Marcelino. Dígame usted, ¿qué es lo que le inspiró a dedicar 45 años de su vida a la educación básica y en especial a trabajar en secundarias generales? Ok, primero soy un individuo surgido de condiciones contextuales limitadas y esto tiene un fuerte arraigo en muchas personas de nuestra sociedad. Eh, Al inicio de mi ejercicio, en mi primer año de servicio, me tocó conocer a un niño, el cual era muy humilde también, pero en esos ojos se advertía el deseo, el hambre, las ganas por querer salir adelante, y eso me impulsó. Después de este ejercicio, de este primer año, adquirí un compromiso, me preparé. La misma institución donde estuve laborando, que fue mi primer año en el Estado de México, me impulsó a cursar algunos diplomados, algunas situaciones y posteriormente incursionar en el estudio de la docencia. Es a raíz de esta concepción, de estos contextos limitados, que me surge el compromiso, la idea de continuar con un ejercicio educativo que trascendiera, que transformara, que buscara la forma de jalar a las personas hacia nuevos horizontes, hacia condiciones más agradables en la vida, más concretas con la actualización. Mi recorrido de 45 años por educación básica me llevó, después de estudiar la normal, a tomar la decisión de trabajar en educación secundaria, en especial aquí en mi país un subsistema que se denomina secundarias generales, en donde las características principales que los maestros atienden por asignaturas y los grupos son muy numerosos, ¿En qué 20. país estás, Marcelino? México, estoy En en México. México. Mi trabajo es en el estado de Veracruz y ahí estas condiciones, tanto de los profesores, de las escuelas, del número de niños, pues implicaban todavía más limitaciones, más circunstancias que a veces colocaban tanto a los profesores, a los directivos o a los padres de familia, a los niños, en situaciones de desesperanza, de ver que a veces no salían, muchos niños se quedaban en el camino. Entonces, esta es parte de la inquietud, tanto de hacer un ejercicio educativo con más compromiso y posteriormente incursionar en la actualización para mejorar el servicio. Ya. En este casi medio siglo que tienes en la educación, en la docencia, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en el sistema educativo y cómo ha influido en tu visión, pues, como educador? Como lo plasmo en mi libro, la política educativa tiene propuestas muy interesantes. A lo largo de mis 45 años me tocó pasar por varias reformas educativas de varios gobiernos que tenían la aspiración de crear ciudadanos competentes, honestos, responsables y una serie de condiciones específicas. Aspiraciones muy buenas desde la política educativa. Sin embargo, como ya le expresé, el contexto, los contextos donde trabajamos, donde elaboramos los profesores,
no siempre son del todo alentadores. Hay muchas limitaciones de diversa índole, económicas, políticas, de nutrición, de trabajo, pero la parte más difícil es las limitaciones de carácter cognitivo que a veces los contextos presentan. Ese ha sido un reto muy difícil, hacer que el individuo, lograr que el individuo transforme su contexto, transforme esas ideas en donde surge para, a partir de esa transformación de las ideas, aspirar a otras condiciones en las variables que ya mencioné. Ese es un gran reto. Maestros, directivos, padres, alumnos, estamos acostumbrados o surgimos de contextos en donde las ideas que nos van inculcando, que se van quedando en nuestro cerebro, dominan nuestras acciones. A veces esas ideas, tanto científicas como espirituales, determinan nuestro actuar. A veces los rencores, los odios, los traumas, los amores, la fe, las desesperanzas son pilares a veces de nuestra toma de decisiones. El reto más grande para los profesores es transformar esas condiciones cognitivas para impulsar nuevas formas de pensar, nuevas formas de acceder al conocimiento, ya no tan dogmáticas, tan mecanizadas, para que el individuo como ciudadano, como ser humano, especie, pueda lograr una toma de decisiones más respetuosa de sí mismo, respetuosa del contexto de los demás y respetuosa de nuestro medio ambiente. Ese es un gran reto. Ya, y ahorita hablando de retos, tú llevas casi medio siglo en la educación, te han tocado varios secretarios de educación en México. Cada uno cambia las cosas. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo creo la generación anterior a la mía empezó a recibir cambios en la educación. Por ejemplo, recuerdo mucho que empezaron a cambiar las palabras, los verbos que eran con I, A o I, E, los pasaron a E. En lugar, por ejemplo, si tú decías a un alumno, no me copies, el maestro te corregía y decía, no es copies, es no copies. Eso es completamente incorrecto. ¿Tú qué opinas de esa época en que se enseñó que, o sea, se empezaron a cambiar, de hecho, los verbos de una manera ilógica y equivocada? Eh, en mi experiencia y en la propuesta que hago del libro, muchas de estas propuestas, estas aspiraciones que surgen de la política educativa y que los secretarios de educación intentan plasmar en las escuelas, tienen un origen sensato, a veces es importante. Las sociedades evolucionan, el lenguaje evoluciona. Hoy vemos que el lenguaje ya son en su mayoría emoticones. En las redes sociales impactan más estos 5 segundos del TikTok que una frase gramatical muy bien compuesta. No podemos decir que una u otra cosa estén bien o mal. Aquí lo que tendríamos que ver es el impacto. Lo que tú mencionas y otras circunstancias que se dieron de cambios tenían una buena intención. Sin embargo, me regreso a lo que hace un rato mencioné. Ese dogmatismo cognitivo que tenemos desde nuestra casa, la primaria, los primeros años de estudio y después, a veces nos inhibe o nos limita a acceder a nuevas formas de tener contacto con el conocimiento. Nos cerramos a muchas cosas. Y aparte, nos colocan estas políticas educativas con nuevos conceptos, con nuevas ideas, que muchas veces los docentes no estamos preparados para atender. El ejemplo es la inclusión. En el pasado, los niños que tenían alguna situación de limitación en relación a la inclusión, pues eran atendidos por especialistas o por escuelas especializadas. Cambia el concepto de inclusión y hoy todas las escuelas tienen la orden de aceptar a niños de cualquier circunstancia. Pero ¿qué ocurre cuando un docente
recibe a un niño con síndrome de Down. El docente estudió para eso, para la docencia, pero no estudió para atender a un ser humano con esas características. Entonces se vuelve algo muy complicado. Así como este ejemplo y el que tú mencionas, depende de qué quieras, de a qué aspires, pero también depende de qué condiciones tienes, de cuáles son las características de las escuelas, de cuáles son las características de la preparación de los profesores. En los últimos años se ha dado mucho esta preparación vía internet, vía Zoom y otras plataformas. Está perfecto la tecnología, solo que también hay estudios científicos que dicen que después de 5, 10 minutos, de 20 minutos, el cerebro ya no comprende lo mismo. Sí te escucha, pero ya no hay esa comprensión. Entonces, una capacitación de 2, 3 horas en Zoom, pues son 10 minutos que sí va a asimilar el cerebro y el resto no. Entonces, aquí tiene que ver a qué aspiramos, qué queremos llegar y también cuáles son las condiciones que tenemos, cuáles son las variables o factores para favorecer dicha aspiración. Y ahí está la contradicción, ahí hay una dicotomía entre lo que se aspira de la política educativa y lo que hay en las condiciones del contexto para lograr esa aspiración. Estamos en un mundo altamente de tecnología, sin embargo, en muchas de las escuelas de mi país, una gran cantidad, no hay internet, ¿sí? No hay agua, no hay las condiciones necesarias para que esos niños puedan aspirar a entrar a un mundo tecnológico. Hay estudios de investigación educativa que nos dicen que la brecha tecnológica es cada vez más grande, más grande, más grande. Otra situación, los niños, las familias que tienen con relación a aquellas que no tienen, hablo de la parte económica, de la parte material, y en este sentido hay muchos niños que carecen de lo más elemental y por lo tanto no van a poder competir con otros que sí tienen. Entonces, los cambios como el que tú mencionas pueden tener como aspiración cosas positivas, pero si en el contexto, si los seres humanos que van a atender a esos niños no están a la par de esas aspiraciones, pues el logro va a ser muy pequeño, muy limitado. Los grandes cambios que existen en otros lugares, por ejemplo, estamos hablando de Finlandia, Tailandia, Singapur, tiene que ver con que transformaron no solo la aspiración política, sino transformaron también el contexto. ¿Sí? Tuvieron que transformar muchas situaciones de las escuelas, de la capacitación a los profesores, de la parte administrativa, o sea, muchas cosas tuvieron que cambiar del contexto para ponerlo a la par de la aspiración política o a la aspiración filosófica que pretendían. Lograr un ser humano respetuoso no es algo sencillo, no es fácil, se requieren de muchas condiciones. Lograr un ser humano honesto, sí, o sea, se requiere de muchas condiciones. La aspiración es buena, sin embargo, las condiciones que privan en los diferentes contextos, sobre todo aquellos contextos limitados, son determinantes y no se dan esas condiciones para esas aspiraciones. Claro, y además yo creo que para crear un ser humano respetuoso, honesto, se necesitan valores, ¿no? Basarse en valores. Definitivo. Sobre todo. Estamos viendo en muchos lugares del mundo, de mi país, que eso que tú denominas valores, en las personas que deberían de cuidarnos o deberían de cuidar los valores, pues con una facilidad espantosa transgreden esos valores y le piden a los niños o a la sociedad pues que tengan valores. No hay coherencia. Es como aquel padre de familia que dice no bebas y él bebe continuamente, ¿sí? Y a la vista de los hijos. Entonces, ¿dónde está ese valor? No hay coherencia. Para que priven los valores y se puedan llegar a un estatus ya social mayor de ciudadanía responsable, debe de haber esa coherencia. Y también en la escuela necesitamos trabajar en esa coherencia, ¿sí? O sea, son condiciones. En el libro hablo de espiritualidades, que dialogizar las ideas tiene que ver no solo con cuestiones científicas, el trinomio cuadrado perfecto, las palabras agudas, no sé, la investigación. No, tiene que ver con el amor, con la fe, con los valores, con la responsabilidad, con la convivencia, con la capacidad de coexistencia con el otro. Por lo tanto, necesitamos incorporar eso a nuestra vida cotidiana, pero en coherencia, en la coherencia. Si yo le digo a un niño
que no haga uso del celular en el aula y yo estoy en el aula como docente trabajando con mi celular, pues entonces no hay coherencia. Si le pido que llegue temprano al niño y yo no llego temprano a mi aula, no hay coherencia. Entonces necesitamos trabajar algunas cosas que probablemente sean muy simples, muy sencillas, pero que toman un poder gigantesco a la hora de construir convivencia y coexistencia. Y ahí entran situaciones como eso, como los valores. Los valores están arropadas en nuestra fe, están arropados en nuestros rencores, en nuestros mitos, en las creencias, en nuestras espiritualidades. La escuela también tiene que trabajar eso. El contexto está lleno de niños que tienen una gran cantidad de problemas, pero que la mayor parte tienen que ver con esas cuestiones socioemocionales, esas espiritualidades, que cuando tú les pides que te respeten, pues muy difícil lo van a hacer cuando en su casa o en su calle conviven con cosas que nosotros ya hemos visto ahorita, como la delincuencia y otro tipo de cosas. Exacto, y eso es muy importante porque yo pienso que la educación, los valores, el introducir los valores hacia los niños, comienza en la casa. En la escuela se reafirma y mucha gente piensa, muchos padres piensan que es al revés. Es en la escuela donde lo manda uno a educar, pero si lo manda usted a la escuela y el maestro le enseña valores, pero en su casa no, pues va a ser al revés, porque en realidad está más tiempo en su casa que en la escuela. Es al revés, los valores se comienzan en la casa, se reafirman en la escuela, ¿es cierto? Definitivamente. En mi libro propongo un término que llamo complementariedad. En la cotidianidad yo no trunco el tiempo de casa ni el tiempo escolar. Son dos cosas que están amalgamadas. La complementariedad tiene que ver con que nos tenemos que poner de acuerdo con los papás en ciertas características, ciertas condiciones. Hoy debemos de abandonar aquella relación entre escuela-papá en donde llamábamos al papá para regañar al niño y otras cosas. No, hoy tenemos que sentar las bases para eso, para el respeto, porque hoy también cambian las condiciones de las familias. La familia que concebíamos en el pasado, donde mamá y papá era el que trabajaba y mamá se quedaba y ahí se fundaban muchos de los valores, hoy los papás tienen que trabajar y mucho del tiempo los niños están en casa sin esa fundamentación que antes se daba. Entonces tenemos que transformar, ahí es donde yo abogo por la transformación. Tenemos que cambiar algunas cosas para fortalecer lo que antes se daba y que hoy no se da, pero recurriendo al pasado, es decir, jalar lo que nos sirvió, por ejemplo, ese concepto, los valores se dan en casa, jalar lo que nos sirvió, pero complementarlo con lo que se da en la escuela. No pueden ser dos entes separados, la escuela y la familia, tienen que estar unidos. Y ahora, no solo la escuela, también la sociedad, porque hoy es más familia, el señor que vende helados o el que vende en la tiendita a veces conoce más al niño que el papá o que el profesor. Entonces el concepto de familia también se trastocó, también evolucionó y nosotros como seres humanos tenemos que estar a la par de todas esas evoluciones. La complementariedad, la dialogización tendría que darse en todas esas partes que conforman el contexto. ¿Sí? Un contexto es un entramado social de diferentes formas, figuras, políticas, económicas, de salud, laborales, familiares, etc. Entonces tenemos que buscar la forma de verlo como un entramado. Yo no puedo atender nada más a la familia y soltar a la sociedad y a la escuela, o viceversa. Un error que a veces cometemos en las escuelas es que solo en las escuelas hacemos lo que tú mencionas, les damos esa parte valoral o educativa o científica, pero cuando salen los niños del portón se vuelve un relajo. Entonces tenemos que buscar esa complementariedad y esa es parte de la dialogización de las ideas, encontrar una complementariedad en ese entramado social, en ese contexto y buscar de dar respuestas a esos porqués. ¿Por qué el niño no trae la tarea? ¿Por qué el niño esto? ¿Por qué el profesor lo otro? ¿Por qué el director lo otro? ¿Por qué el papá lo otro? O sea, todos formamos parte de ese entramado y tenemos que encontrar esos porqués. ¿Para qué? Para que fluya la transformación y en una temporalidad específica podamos lograr entonces sí un ciudadano honesto o un ciudadano responsable. Claro, muy, muy interesante. Marcelino, en tu libro mencionas el paradigma de la complejidad.
¿cómo describirías este paradigma en términos simples para entenderlo? ¿Y cómo piensas que puede transformar la práctica docente? Para explicar la complejidad tendríamos que asumir lo que hemos vivido como simplicidad. Te lo voy a poner en la escuela. La escuela está por asignaturas: español, matemáticas, química, etc. Y cuando nosotros vamos a comprar jitomates, o cuando compramos un carro, o cuando nos casamos, es decir, cuando tomamos decisiones, no separamos las matemáticas del inglés o de la química. Todo es un todo. Entonces, la simplicidad es esa fragmentación de las cosas. Cuando hay un proyecto de Estado, esto decimos, vamos a apoyar la escuela, ya con eso vamos a sacar, ya van a ser menos pobres, y les damos dinero nada más, o les arreglamos los baños, o les ponemos un domo. Eso sería muy simple, eso es la simplicidad, porque el domo no va a resolver las cosas, ni esto, ni el otro. Las reuniones de profesores se dan en colegiado en las escuelas. Acá en mi país les denominamos Consejo Técnico Escolar. Se reúnen los profesores, dialogan, problematizan, hacen propuestas y todo muy bonito. Aparentemente estamos todos juntos. Pero ¿qué ocurre cuando entramos al aula? Cada quien hace lo que su acervo cultural le indica. Y los acuerdos que se dieron acá a veces no se concretizan en el aula, con los niños, ¿sí? Entonces ahí también es algo de la simplicidad. Si lo quisiéramos transformar al paradigma de la complejidad, tendríamos que trabajar en formatos donde no se atienda a una sola asignatura, sino que las asignaturas se interrelacionen, estén trabajando de una forma interdisciplinar o transdisciplinar que permita al ser humano que está siendo educado, en este caso el niño, encontrar que el trinomio cuadrado perfecto sí tiene que ver con los valores, y que el teorema de Pitágoras nos sirve para esto o para lo otro, pero que también está relacionado con los valores, o sea, las cuestiones espirituales. No podemos separar de nuestra vida cotidiana el trabajo en conjunto y entramado de todas las asignaturas. Entonces, cuando vemos en la boleta español, tanto matemáticas, tanto ciencias naturales o química o física, tanto, pues estamos en un paradigma fragmentado, ¿sí? Y el niño también trabaja fragmentado y aprende a vivir su vida fragmentada. El paradigma de la complejidad intenta religar toda esa fragmentación que se ve por todos lados, unirlo, como hace un rato mencioné, de una forma complementaria, porque el ser humano vive en un contexto, en un ambiente, y atiende sus decisiones de manera complementaria con otras cosas, con las piedras, con el pasto, con el mercado, con la sociedad. ¿Sí? El niño al estar en la tiendita donde compra sus cosas, ve un montón de cosas de manera complementaria, la delincuencia, el valor, o sea, todo eso lo ve de manera complementaria, no lo ve por pedacitos. Insisto, cuando vamos a tomar una decisión X, la que sea, no separamos cada asignatura. Entonces el paradigma de la complejidad intenta religar, intenta que los profesores caminen juntos. Es decir, cuando tomen una decisión, los niños vean que ellos trabajan juntos, colaboran juntos. No ven nada más al profesor Juan por allá y al profesor Pedro por acá, y cada quien haciendo las cosas por su lado. Debemos de vernos. Si el niño te ve junto, va a entender a que las cosas, aprende a trabajar en colectivo, en colegiado, ¿sí? Cuando ve el niño escucha a sus padres tomar decisiones en colegiado, es decir, cuando lo dialogan, lo platican, externan sus ideas, no gritan ni hacen aspavientos, sino se complementan y al final toman una decisión conjunta, complementaria, que sirva para la familia. El niño aprende a vivir de esa manera complementaria. La complejidad es un paradigma emergente que intenta o aspira a religar todas esas cosas que están separadas, a complementarlas, a ver la vida como un entramado, ¿sí? ¿Para qué? Para que no veamos las cosas aisladas. Hoy vemos muy fácilmente que un ser humano se preocupa por tener dinero para sí y no le importan los demás. Vemos a un político que toma decisiones para sí y no le importan los demás y miente con un carisma extraordinario y nos dice esto. Entonces eso es la simplicidad. La complejidad, es cierto, es un político y tiene ciertas responsabilidades, pero atiende de una manera compleja, atendiendo a todas las necesidades, no a una sola cosa.
Ahorita un político dice, los azules o los verdes que no votaron por mí están de aquel lado, yo nada más voy a estar con los que votaron por mí. Entonces se está separando, se están provocando antagonismos. La simplicidad promueve el antagonismo, promueve que yo esté en contra de ti, y al ratito esa contradicción se vuelve fundamentalismo, y vemos hoy en el mundo guerras por cuestiones de carácter fundamental. ¿Sí? Exacto. Marcelino, mencionas en tu libro, mencionas la poli, mega, ultra crisis social. ¿A qué te refieres? Todos tendríamos que hacer un análisis de lo que está alrededor de nosotros y de lo que está dentro de nosotros. Vivimos por donde quiera que volteemos. Yo en mi país veo la televisión y no hay un día que no vea 20 o 30 descabezados, asesinados, secuestrados, no sé. Veo personas que son delincuentes, los agarran y mañana están libres. Ahorita acabo de ver, ayer fui a comprar la cebolla, está en 36 pesos, hablo de nosotros, de nuestro país, cuando hace apenas 4 o 5 años estaba a 5 o 6 pesos, ¿no? Entonces, el carácter poli implica que las crisis sociales que hay alrededor de nosotros no son crisis aisladas, es decir, no es una crisis económica, ya solita se arropa acá, o una crisis política, o una crisis ambiental, acabamos de ver lo de España. En México, hace mes y medio, una colonia muy grande en el Estado de México, que es Chalco, estuvo 30 días inundada con heces fecales. ¿Sí? O sea, 30 días a 50 centímetros. Y llega un político y dice, vamos a hacer un censo. O sea, es una respuesta demasiado simple, no es compleja, no está atendiendo la complementariedad, no está atendiendo al ser humano. En mi libro hablo que en la política se habla del humanismo, pero un humanismo deshumanizado, ahí se puede observar una deshumanización completa. Entonces, las crisis que existen hoy están entramadas también, lo político con lo económico, con lo moral y con lo cognitivo. Estamos en un mundo donde nuestro acervo cultural toma decisiones y derivados de esas decisiones también se dan otro tipo de cosas. Entonces es poli porque son muchas crisis que están involucradas unas con otras y que repercuten a cualquier rumbo. Es como la teoría de cuerdas o la teoría del caos, en donde les dice que algo que ocurre de este lado a miles de kilómetros se va a ver reflejado. ¿Sí? Un deshielo del Ártico se ve reflejado en el Golfo de México. ¿Sí? Ahorita muchas de las condiciones que existen en Europa ambientales, como lo que ocurrió en Sevilla, tiene su origen en otros lugares también del planeta, y la contaminación, etc. Entonces la poli es que hay muchas crisis y que están interrelacionados. El término mega tiene que ver con algo sencillito que aquí se dé, empieza a crecer exponencialmente y repercute gigantescamente. ¿Sí? La quema de carbono, la no atención a los niños hoy, el que egresen tantos niños con pocas habilidades. En lo ambiental hay mucho más ejemplos, que algo pequeñito se puede convertir en algo gigantesco. Y una lluvia torrencial, o una lluvia que sí es fuerte, pero si la sumamos que las alcantarillas se tapan con basura, a que las alcantarillas son de 20 centímetros de diámetro de hace 50, 60 años, y una serie de condiciones, que los materiales usados son defectuosos, esa poli genera también una mega, es decir, se extiende el impacto y es gigantesco. Y lo ultra tiene que ver con que tanto lo primero como lo segundo va a repercutir no solo ahorita, y no solo en cuestiones materiales, sino va a repercutir en cuestiones mucho más allá y a más tiempo. ¿Quién sabe qué ocurrirá con nuestro medio ambiente dentro de 50 años, dentro de 100 años? Mis nietos, mis tataranietos son los que lo van a ver, pero yo lo estoy gestando ahorita con mi toma de decisiones. ¿Sí? Yo les decía hace 20 años a mis maestros, cuando escuchábamos el problema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que asesinaban muchas mujeres en Ciudad Juárez, pero lo veíamos allá muy lejano.
y les decía, ¿qué tenemos que hacer aquí para evitar eso? Pues tenemos que egresar niños con habilidades, pero no nada más que sepan sumar y restar, sino con habilidades sociales. Yo les decía, habilidades como el decir sí o decir no. Hay que saber decir sí y saber decir no. Habilidades como saber cuándo se fracasa y cuándo uno es exitoso, cómo manejar el éxito, cómo manejar el fracaso, ¿sí? Cómo relacionarte con los demás, cómo aprender a pensar juntos, ¿sí? Son habilidades sociales que hoy son muy necesarias. Les explicaba yo eso hace 20, 25 años y hoy les puedo decir, Tijuana está aquí, enfrente de mi casa. ¿Sí? Porque aquí aparecen descabezados, aparecen embolsados, descuartizados, o sea, lo que allá estaba, hoy se ve aquí. Entonces, lo ultra tiene que ver con lo que aquí ahorita ocurre, aparentemente no, pero en poquito o mucho tiempo se va a ver por allá. Entonces, estos tres conceptos están interrelacionados, son parte y efecto, causa y efecto, son razón de ser de la toma de decisiones que como seres humanos tomamos, independientemente de si seamos profesores o no. Cualquier ser humano toma decisiones. Cada segundo tomamos decisiones y esas decisiones repercuten en lo corto, en lo mediano y en lo largo plazo. Exacto. Y causa y efecto es lo que no tomamos en cuenta muchas veces. Yo he visto mucha gente, por ejemplo, en México, mucha gente se queja de los gobiernos corruptos, que tienen generaciones, deshonestos, gobernantes, todo. Pero yo también he visto, y eso yo siempre lo decía, he visto mamás que enseñan a sus hijos a robar sin quizá darse cuenta. Por ejemplo, yo vi una vez hace muchos años una fiesta de niños, se fueron y un niño había dejado su chamarra. El niño le dijo, oh, fulanito dejó la chamarra, y la mamá le dijo, llévatela, guárdala, tráetela, no digas nada. Yo dije, esta señora le está enseñando a su hijo a robar, y después cuando robe, pues no lo vaya a regañar. Usted se lo está enseñando. Ahora, lo que no tomamos en cuenta es que ese niño al que le estamos enseñando a ser deshonesto, un día puede llegar a ser el presidente. Así es. Y va a ser deshonesto. Entonces no se queje y que diga, es que nos están robando, puro deshonesto y puro ratero en el gobierno. Bueno, ¿quién creó a ese deshonesto ratero que ahorita llegó al gobierno? ¿No? Entonces, o nos quejamos, la corrupción, nos paraba un policía, toma, 20 pesos, 50 pesos, toma. Te quejas de la corrupción y tú eres el corrupto. Entonces, te quejas de lo que tú mismo estás provocando. Eso es causa y efecto. Definitivo. Lo estamos tomando en cuenta. Definitivo. Y ese es un ejemplo de la poli, mega y ultra. Sí, algo exacto, que tiene que ver muchas cosas, de repente se hace más grande, pero todavía puede tener una connotación superior y más allá. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de ese que mencionas. Y de esos ejemplos hay muchos, pero a veces no los tomamos en cuenta. La propuesta del libro tiene que ver con que tenemos que tomar en cuenta todas y cada una de nuestra toma de decisiones. Porque a veces, como lo mencionas, hacemos una acción o una toma de decisiones y no nos damos cuenta y pensamos que no va a repercutir o que no esto, que no el otro. Sin embargo, cada toma de decisiones es importante. Y no aspiro yo a que seamos santos o así, algo por el estilo, no, que seamos conscientes de esa toma de decisiones, que la analicemos, porque dialogizar tiene que ver con eso, con qué acervo cultural, con qué ideas yo hice que mi hijo tomara la mochila en vez de que preguntara, oigan, ¿es de alguien esta mochila? O sea, ¿qué acervo cultural, qué ideas me hicieron generar eso con el niño? ¿Y qué cosa es lo que se va a generar posteriormente como adulto de ese ciudadano? Porque la toma de decisiones, por eso el carácter poli, mega, ultra, es porque algo que vemos aparentemente en un niño, pensamos que nunca va a ocurrir nada. Y no, ese niño en 20, en 30 años, como tú dices, puede ser ingeniero, abogado, doctor, no sé. Y va a llevar ese concepto, va a llevar eso en su acervo cultural. Entonces, lo que queremos con esta propuesta es revisar el acervo cultural en toda su extensión. Desde la cosa más simple hasta la cosa más complicada, desde la cuestión espiritual
hasta las cuestiones de carácter científico, que tarde o temprano van a repercutir, porque ese ser humano va a llegar a ser comerciante, va a vender a lo mejor pan, parte de una empresa, va a ser doctor. Yo les decía a mis maestros cuando era director, cuando tenía la reunión, deben de pensar que el doctor que los va a operar dentro de 20 años o dentro de 15 años, ahorita lo tienen en las manos. Eran adolescentes. Mi pregunta es esta: ¿qué clase de doctor quieres que te opere? ¿Aquel que te va a dejar las tijeras dentro o aquel que te va a trabajar correctamente? ¿Qué clase de abogado quieres ahorita? Entonces, dialogizar las ideas es eso. ¿Qué queremos? ¿A qué aspiramos para el futuro? Y tendríamos que trabajar desde ahorita en nuestra toma de decisiones, en algo muy sencillo, con nuestros hijos, con nuestros seres cercanos. No pretendemos decir que no cometamos errores, porque el ser humano tiene esa condición, es la naturaleza humana, pero sí tendremos que revisarlos y poco a poco ir generando esa transformación en nuestra toma de decisiones. Tenemos una idea de la vida, una idea de la familia, una idea de la responsabilidad, y todo eso se gesta, como tú lo mencionaste, primero en el seno de los valores familiares, después se construye con la cientificidad de la escuela, pero al final se construye un ciudadano, y ese ciudadano aquí en su cerebro tiene una serie de condiciones que lo va a hacer tomar decisiones, ya sea como doctor, como político, como lo que sea. Y en eso estriba la propuesta que estamos haciendo, que aprendamos como herramienta hacer una revisión de nuestro acervo cultural con el que tomamos decisiones, ver nuestras insuficiencias, revisar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y someterlo a una herramienta que yo le colocamos el término de comercio dialógico, es decir, contrastar esas ideas, con otras formas, con otras cientificidades, con otras culturas, con otras fes, con otros métodos, no con el fin para que te conviertas a eso, no, con el fin de que revises lo que tienes y a partir de ahí busques una toma de decisiones argumentada. Aquí ya va un término agregado, una toma de decisiones sujeta al escrutinio, a la autocrítica y a la crítica colectiva, al autoconocimiento y al conocimiento colectivo, al consenso y tanto colectivo como personal, familiar. Entonces, cuando ya tomas una decisión, caramba, te detienes unos segundos y piensas, echas a andar, ¿sí?, tu cerebro y dices, bueno, esta decisión puede recaer en esto, en esto y en esto. Entonces ya es cuando empiezas a ser respetuoso, empiezas a cobrar vida en esa dialogización, y eso te va a llevar y nos va a llevar a todos poco a poco a ir mejorando las condiciones en donde estamos, las condiciones ambientales, las condiciones sociales, de coexistencia, de convivencia. Es una herramienta que propongo, no es un método, no es una receta de cocina que va a funcionar para todos, no, porque cada ser humano es diferente, cada persona, cada individuo tiene su propio acervo cultural. ¿Qué estrategias prácticas propones tú para que los educadores puedan incorporar esto que mencionaste, comercio dialógico, en su trabajo diario con los estudiantes? En la escuela se trabaja con algo que se llama planeación o planificación. Cada profesor planea su trabajo con los niños. Entonces, para empezar, lo importante es que esa planeación no la haga el profesor desde su punto de vista, desde su acervo cultural, sino que la haga con base a lo que los niños tienen, las habilidades de los niños, los temores de los niños, las ansiedades de los niños, las espiritualidades y las cientificidades de los niños. Y entonces, cuando ya conozco mi contexto, conozco el aula, sé que tengo computadora, pero no tengo luz, o sea, conozco todo y entonces sí planifico, ¿sí? Con base en eso, desarrollo mis estrategias. En la escuela, cuando fuimos a la escuela, nos decían, a ver, vamos a hacer una síntesis. Y todos hacían síntesis. Vamos a hacer un mapa conceptual. Para todos la indicación. Pues no somos robots, ¿sí? Y resulta que algunos hacían unas síntesis muy buenas y otros muy malas. Y este tiene 5, tiene 0. Y la crucesota en roja, ¿sí? No somos robots. Basado en ese conocimiento del contexto, de los niños y todo eso, el profesor tiene que planificar, yo le menciono, creaciones pedagógicas
que permitan atender esa diversidad, a esas condiciones. Si no tengo computadora, tengo que buscar algo con que sustituirlo, con que buscar cómo inducir a los niños. Si tengo 3 niños con estas características, 5 con las otras y 10 con las otras, sí puedo hacer un mapa conceptual, pero a estos niños les coloco un verbo operativo sencillo, como por ejemplo puede ser conocer. Háganme un mapa conceptual de las partes del árbol. ¿Sí? A otros niños que tienen características un poco más elevadas, entonces les pongo un verbo operativo de más alto rango, ¿sí? Y a los otros que están, vamos a decir, los que están 9 y 10, les pongo otro verbo operativo, pero de mucho más alto rango. Los verbos operativos, por ejemplo, conocer, describir, identificar, son de bajo rango, y los verbos operativos como crear, evaluar, construir, son de un rango más alto, ¿sí? Entonces, con un solo trabajo, ahí está un ejemplo, puedo hacer esta parte de la complejidad y de atender a ese comercio dialógico. ¿Por qué? Porque la información que va a trabajar cada niño es diferente. Y después de eso, de ese trabajo, lo que tengo que hacer es que interrelacionen. A ver, Juanito, del nivel bajo, pregúntale a Pedro cómo le hizo que haya fluidez de la información. ¿Qué pasos diste? ¿Por qué te gustó hacer esto? ¿Por qué propones esto otro? ¿Con qué te identificas? Entonces el profesor tiene que ser generador del diálogo, pero un diálogo dialogizante, en donde el niño que no podía hacer esto, al estar en contacto con otra información o con diferentes informaciones, permite visualizarse hacia otras cosas. El día de mañana que le encargues otro mapa conceptual a este niño, lo va a hacer mejor, porque ya tiene otras ideas. En cambio, si nada más le califico y le pongo un tache o le pongo un 6, pues el niño se va a quedar nada más con su acervo o con lo que tiene. No va a tener interrelación, no va a tener interacciones. Es importante que este tipo de trabajos los lleven a la colonia, los lleven a otros grupos, los lleven a ejercicios complejos como es el hacer una votación, un debate. Pero un debate, lo que significa un debate, no lo que a veces vemos en política. ¿Sí? Y entonces cuando interactúan, cuando escuchan a otros o cuando ven otra información, cuando ven otras formas de hacer las cosas, cuando tienen otras fuentes, ese cerebro con un acervo limitado empieza a aumentar su acervo cultural y a ver y se percata de que existen otras formas de hacer las cosas, otras formas de pensarlas, y entonces va creciendo su capacidad. El comercio dialógico tiene que ver con hacer que ese ser humano o esos seres humanos interactúen con diferentes formas, métodos, espiritualidades, ideas, argumentos que les permitan mover sus ideas, darse cuenta que las ideas que tienen pueden ser mejoradas o que existen otras cosas para hacer las cargas académicas. El maestro entonces se convierte en generador de creaciones pedagógicas, no nada más en evaluador y en elaborador de formatitos y cosas por el estilo. Tiene que ser un maestro más creativo, incluso a veces improvisador en el momento, porque los niños son tan inteligentes y esconden tantas cosas a veces dentro de sí que se les salen así las situaciones a los niños, y ahí es cuando el maestro debe estar atento a esas particularidades para generar en ese momento una adecuación curricular y propiciar que ese niño que ya le encontré cómo hacerlo, le suba. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el enfoque del español se le llama enfoque comunicativo. Nunca te dicen que sea nada más de leer y escribir. El enfoque comunicativo, por ejemplo, ahorita tú y yo nos estamos comunicando, pero hay otros que se comunican a través de la pintura, a través de las señas, hay lenguaje tecnológico, lenguaje binario, entonces hay cientos de formas de lenguajes de comunicación. No nos podemos cerrar nada más a la lectoescritura. Entonces hay niños que tienen la maravillosa habilidad de dibujar hermosamente, de hacer unas creatividades preciosas, ¿no? Entonces se están comunicando. Entonces, claro. Pero como no escribió bonita la frase, le voy a poner 5 porque nada más me hizo un dibujo. Entonces, el maestro tiene que cambiar esa forma, esas creatividades pedagógicas tienen que estar acercadas a eso que mencioné al principio, a las características y condiciones que tienen en ese contexto, al contexto, y ser receptoras de ese comercio dialógico. No puedo estar todo el tiempo con lo mismo. Siempre debe de haber
variación de una clase a otra, de un niño a otro, de una materia a otra. Siempre debe de haber cosas que a los niños los tengan entusiasmados, con ganas de hacer las cosas. Y eso solo depende de los docentes. Es la creatividad pedagógica de los docentes. ¿Qué rol, Marcelino, qué rol crees tú que tiene la cultura en la formación educativa y cómo afecta o cómo beneficia el proceso de aprendizaje en la educación básica? Desde el paradigma de la complejidad, la cultura juega un papel importante. Es generadora de conocimiento. En el área de epistemología, el conocimiento se funda en la cultura. ¿Sí? No hay forma de que el conocimiento surja sin esa historicidad, sin esa espiritualidad que le da las culturas. ¿Sí? Lo vemos en algunos lugares que son sumamente cerrados y que tienen una fe X, y que la fe les dice qué es lo que hacer. Y llega un profesor e intenta colocar otras cosas que están fuera de ese contexto y no se puede, está cerrado. Entonces ahí la cultura juega un papel de parar el conocimiento. Afortunadamente hoy están los medios de comunicación, las redes sociales y las diversas formas que existen hoy de promover el conocimiento, y entonces cada cultura va a influenciar. Ahí también está la polimega ultra crisis. Cada niño trae una carga cultural, la de su casa, la de su hogar, la de sus vecinos, la de sus abuelitos. Hay familias en donde el niño es educado por los abuelitos. ¿Por qué? Porque mamá y papá trabajan. Entonces la cultura que ese niño o niña lleva a la escuela es la cultura de los abuelitos, porque con ellos convive más tiempo. Entonces, los abuelitos se culturizaron hace 50 años, pero con esa cultura están educando a ese niño que ahorita tiene 4, 5, 7, 10. Entonces la cultura con esa llega a la escuela. Entonces ese niño trae un acervo cultural derivado de hace 50 años. Y se va a encontrar en ese contexto con un niño cuyos papás le facilitan la computadora, a cada rato se van de viaje y se suben a un avión, o que los llevan a exposiciones científicas, o que les hacen promover la creatividad, que los llevan a estudiar piano. Y entonces el acervo cultural de ese niño contrasta enormemente con este otro, ¿sí? Pero están en el salón y el profesor tiene el compromiso educativo de que ambos sumen, ambos crezcan, ¿sí? Lo mismo en la escuela. Llegan maestros jóvenes, hay maestros ya de más antigüedad, y la cultura se entrama. Y a veces el poder de los maestros grandes, el poder de las cuestiones gremiales, el poder del director, hace que esos nuevos que traen un chip diferente, muchas ganas, mucho conocimiento, a los 2, 3 años se amolden a los demás. Y entra la cultura. Ahí está otro ejemplo de culturización. Entonces la cultura, a través de la historia, a través de los diferentes formatos que existen, ¿sí?, es determinante en la construcción del conocimiento. Por eso el profesor, me voy a regresar un poquito a una de tus preguntas anteriores, tiene que tener la capacidad, tiene el rol de hacer un ejercicio de conocimiento de ese entramado. La cultura es parte del entramado, ¿sí? La cultura forma parte de todo ese contexto que determina las características del niño. Y la cultura le va a dar confianza, la cultura lo va a hacer más pasivo, no sé. Todo ese acervo cultural, esa historicidad que trae el niño, no solo es de sus 4 o 5 años, es de toda la familia, de los vecinos, porque a veces los niños conviven más con los vecinos o con el señor de la tiendita. Entonces todo ese acervo cultural llega a la escuela y se funde, se entrama con los demás niños de esa aula, y entonces ese es un nuevo contexto. Y ahí es una nueva forma de construir el conocimiento. El profesor tiene que tener la habilidad para detectar cuáles son las características culturales de cada niño y hacer uso de que tiene mayor facilidad para esto, para jalar a los demás, para meterlo en estas cosas, y que no puede meterlo de otra manera. O sea, ahí están las creaciones pedagógicas, ¿sí? Pero están sustentadas en el conocimiento de ese entramado que es el contexto. En este caso ya sería el contexto áulico. Y después viene la escuela.
cada aula, 5, 6 aulas, 10, 15, 20 aulas, se entremezclan los niños de primero con los de segundo, con los de tercero, se entremezclan en la escuela y ese es otro contexto. Porque, por ejemplo, las ceremonias cívicas, las festividades del 10 de mayo, del Día de Muertos, no sé, las de fin de curso, están todos. Al baño, ¿sí? A los baños van los niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? O sea, es un entramado cultural. Entonces, la escuela tiene que estar preparada, el maestro tiene que estar preparado, el director preparado para comprender, no solo conocer, comprender ese entramado cultural que es determinante en la construcción del conocimiento. El conocimiento no se va a dar sin que se den todas esas cuestiones culturales que trae uno en las espaldas, al interior, etc. Exactamente. Después de tantos años, 45, para ser exactos, después de más de 45 años de servicio, ¿qué consejo le darías tú a los educadores que están comenzando su carrera en el contexto actual? He tenido la maravillosa oportunidad, lo menciono en el libro, de aprender con muchos de mis compañeros. Yo les doy las gracias a ellos, a mis colaboradores, a mis amistades, a las personas que han trabajado conmigo. Y te puedo decir que ese concepto de joven o de adulto se entremezcla. En el contexto cultural se entremezcla. Y tanto los jóvenes como los adultos he visto esa posibilidad de transformarme. Voy a empezar por alguien ya grande, un amigo, que se resistía a cambiar, se resistía a hacer las cosas de otra manera, a planificar, a tratar a los niños, a hablarles incluso porque les hablaba un poco recio, a comprenderlos, a escucharlos, a entenderlos, se resistía. Yo no me daba cuenta por qué y le intenté de una manera, quise colocarle cursos, le acerqué lecturas y no se pudo. Pero de repente una vez me invitó a su casa y vi que su hermano y su mamá estaban en una silla de ruedas. Su mamá por la edad, por enfermedades de diabetes, etc. Y ya muy avanzado. Y su hermano tuvo un accidente que lo dejó paralítico hace muchos años y tenía unas llagas, ambos tenían unas llagas en la espalda muy, muy feas. El profesor se levantaba a las 3 de la mañana a darles masaje porque tenía que hacer que circulara su sangre, ya casi no tenían circulación, a moverlos, a cambiarlos, a asearlos. A las 6 de la mañana se iba a la escuela, a las 12, 1 de la tarde que salía de clases, se regresaba a darle de comer a su mamá, o sea, todo esto. Hace un rato hablamos de la cultura y yo hablaba de esas construcciones espirituales. Cuando vi yo eso, entendí y busqué la comprensión de ese ser humano y tuve que hablarle de otra forma. Buscar otra estrategia, encontrar otro mecanismo y al cabo de cierto tiempo el maestro cambió. Buscó, se transformó. Y al ratito me sorprendió enormemente con unas creaciones pedagógicas extraordinarias, ¿sí? Pero, ¿en qué consistió esta parte? En esa comprensión del ser humano, que a veces no damos como directivos o como compañeros. En cuanto a los jóvenes pasa lo mismo. Los jóvenes llegan con mucho miedo, con mucho temor a una institución. Aquí en mi país, lamentablemente, le tienen mucho miedo a dos cosas. Uno, a la parte gremial, y otro sindical y otro a la parte directiva. Hay una comprensión de la parte directiva muy difícil de entender, muy dura, muy dogmática, muy autoritaria, muy mecanizada. ¿Sí? Entonces los jóvenes por lo general se dejan absorber por esa parte, la parte dogmática, y después por la parte gremial que los apaña. Si no estás con nosotros, no hay crecimiento, y como tienen que crecer como seres humanos, pues más horas, otro puesto, etc. Están sujetos a esas dos cosas. Si no se portan bien con ellos, con esas dos instancias, va a ser muy difícil. Hoy hay otro mecanismo que, de acuerdo con nuestra nueva y actual presidenta, parece que va a desaparecer. Hubo un mecanismo donde los maestros hacían su examen y entonces a través de eso podían acceder a diversos beneficios. Bien. Estas dos cosas que ahorita te comento hacen que jóvenes y grandes estén sujetos a estas dos situaciones. Y puede que los jóvenes o los adultos se limiten y digan, no, pues mejor ni me meto en broncas, mejor ni cometo esto, trato de llevármela bien.
y entran en un estado de autocomplacencia, lo menciono en mi libro. Entran en un estado de conformismo cognitivo, ya no estudian, ya no esto, ya no lo otro, y pues como están bien aquí, no tienen problemas con esto, pues ya se la pasan bien. Sí. Pero hay otros que no, hay otros como el ejemplo que te mencioné, y muchos jóvenes extraordinarios con los que me ha tocado trabajar, hacen cosas maravillosas. ¿Cuál es? Yo lo que les he dicho, el liderazgo tiene como connotación el dar. Aquel que es líder es el que puede dar, da una plaza, da esto, da lo otro. Yo le decía, y abogo por un liderazgo en la complementariedad, un liderazgo en lo complejo, y yo les decía, yo te voy a apoyar, pero para que seas mejor como ser humano. Y te invito a esto de la dialogización de las ideas, a prepararte, a ver a los niños desde otro punto de vista, a entenderlos como tus futuros ciudadanos, los que te van a operar, todo esto. Y en muchos costó mucho trabajo, en otros fue más fácil. Pero la recomendación sencilla para los jóvenes y para los adultos es que dialogicen sus ideas, es que analicen ese acervo cultural con el que toman decisiones y se visualicen a futuro. ¿Cómo quieren ser en un futuro? ¿Cómo quieren ver su casa, su planeta? ¿Cómo quieren verse ellos si siguen tomando esas decisiones? ¿Sí? Porque esas decisiones nos van a llevar a un futuro. Entonces, la recomendación la hago en el libro. Este libro lo menciono, está destinado a muchos de mis amigos, de mis personas con las que he trabajado, que hacen un extraordinario esfuerzo por ser mejores, hacen muchas cosas muy bonitas, pero lamentablemente también debo de decir que existen otros que no lo hacen. La recomendación es que dialogicen sus ideas, que se analicen, que se autocritiquen, que se vean a futuro y que vean a futuro a su familia, a su casa, a su colonia. Y de eso va a depender nuestro quehacer. Lo que hagamos ahorita va a repercutir, como ya lo mencionamos, en esa poli, mega, ultra crisis. La propuesta del libro es que nos veamos como seres humanos, especie, sin ver que somos de esta ciudad, de la otra, de este país o del otro, de este credo o del otro. No, somos seres humanos, especie, que habita un planeta al cual estamos dañando también. Entonces, siempre ha sido mi idea. Con ellos he trabajado esa parte y afortunadamente tengo ejemplos muy buenos de ellos, amistades muy hermosas, y lamentablemente no son muchas. Ese impacto es muy lento, despacio, es a través de los años, pero sé que sí es factible, sí se puede llegar a sí se puede llegar a esas situaciones. Es cuestión de arroparse de fuerza de voluntad, de conocer algunas herramientas, como les digo, lo que se expone en el libro, y de ver otras cosas, de ver que más allá hay otras cosas, hay otra vida, otras ideas, otros métodos, otros argumentos. Finalmente, Marcelino, para ir cerrando, ¿cuál es tu mayor esperanza para el futuro de la educación y para el impacto de tu libro en la comunidad docente? Mi aspiración la pongo primero en una experiencia que tuve cuando hice la maestría en educación básica. La maestra que nos dio la primera asignatura nos preguntó, ¿para qué vienes a la maestría? Y todos contestamos, pues porque yo quiero ser director, porque yo quiero ser supervisor, porque yo quiero ser esto, porque el bien de mis niños y todo eso. Y nos dijo, después de que escuchó a los 34 alumnos, dice, yo los invito a que se vayan. Eso nunca lo van a lograr de esa forma con la maestría. Dice. Miren, dice, la maestría te va a servir a ti para que transformes, para que hagas cosas nuevas, para que te visualices de otra forma, como ser humano, como papá, pero para ti. Ahora, dice, si logras extrapolarlo a una persona a tu lado, dice, porque son los que te escuchan todos los días, ya, lograste con la maestría. Porque eso, ¿sí?, por efecto carambola, le va a dar a otro y a otro y a otro y a otro. Dice, y todavía dice, vamos un poquito más allá. Si le puedes pegar a un niño con esas formas, a un niño, a uno de tus alumnos, maravilloso, dice. Maravilloso. ¿Qué les diría o qué les dejaría yo? ¿A qué aspiro?
aspiro a que nos visualicemos como seres humanos, no como enemigos, no como antagonistas. Pero para eso necesitamos, desde mi punto de vista y desde la propuesta que estoy haciendo, dialogizar nuestras ideas. En nuestro cerebro hay ideas que no están a la par de eso que estoy mencionando. Hay ideas muy materialistas, ideas muy mecanicistas, muy dogmáticas, y que nos hacen entrar en contradicción con esa aspiración de un mejor ser humano. Entonces yo los invito, y mi aspiración inicial es que mis seres queridos, mi familia, la gente que está en contacto más cercano conmigo, se nutra un poquito de este libro y pueda con eso seguir con sus propios hijos, nietos, etc. Con mis compañeros maestros en educación, si inician el proceso de dialogización, que sé que lo van a hacer, ya te comenté que tengo varios compañeros que sí están en el proceso, pero lo que aspiro es a más, es que ellos difundan estos procesos, los generalicen más. Por eso el libro, para intentar llegar a más personas, para que dialogicen sus ideas. La idea, repito, no es construir gente pulcra, totalmente docta o totalmente sana, no. La idea es que reflexionemos sobre lo que tenemos y sobre todo en la toma de decisiones, ¿sí? Y que nos veamos a futuro. Entonces, el libro está planteado hacia ese punto de vista, hacia la parte más cercana, mi círculo cercano, hacia la parte de la docencia, por eso lo considero así. En mi libro escribo que está destinado a los docentes el libro, sin embargo, se aplica a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos tomamos decisiones. Y finalmente, a que hagamos una toma de decisiones más humana, más sensata, más de convivencia, más de visualizarnos como seres humanos, especie, lo pongo ahí, en donde todos lo que hagamos pensemos en que a lo mejor hace un daño al otro, a lo mejor puede pasar esto, y que nuestra toma de decisiones siempre esté pensado en la otredad, en los demás, en aquellos que pueden ser afectados. Yo invitaría a todo ciudadano a que revise este libro, revise la idea central y se pueda acercar a estos procesos, se pueda acercar a lo que es el comercio dialógico, que lo mueva, y a partir de ahí empiezan a tomar decisiones que para empezar se transformen solitos, después a un ser querido, cercano, y así, de manera. Es una aspiración, va a ser un poquito complicada, pero en 45 años he hecho muchos esfuerzos de esta naturaleza que me han dejado muy contento, muy a gusto. Y por eso expreso que tengo muchos amigos, a los que amo, a los que quiero, de los cuales he aprendido muchísimo y he tenido la maravillosa oportunidad de caminar con ellos. Y hoy esto también es un homenaje a ellos, a los que están conmigo todavía, a los que partieron en este COVID que pasó, y a todos los mentores que hacen esfuerzos maravillosos por la educación, por generar una nueva sociedad, un nuevo país, un nuevo mundo. Gracias, Luis, por esta oportunidad. Claro que sí. Muy bien, Marcelino, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? La invitación a escuchar su propio ser, a escucharse a sí mismos, la invitación a revisarnos. Es algo que yo considero valiosísimo, que exista ese proceso de autocrítica. Cuando aprendemos a autocriticarnos, aprendemos a perdonarnos también, porque todos somos seres humanos y cometemos errores, y aprendemos a perdonarnos, aprendemos a ver al otro de otra forma. Entonces la invitación central es a revisarnos, a escucharnos, a tratar de entendernos y comprendernos en este mundo de incomprensión. Claro, claro que sí, no hay forma de perdonar a los demás si no nos perdonamos primero nosotros mismos, ni hay manera de amar a los demás si no nos amamos primero nosotros mismos. Es en ese orden, no al revés. Definitivo. Muy bien, Marcelino, muchísimas gracias por este video podcast, por esta conversación, muy interesante, se aprende mucho, estoy seguro que como yo, los que lo escuchen, los que lo vean, van a aprender bastante. En una hora he aprendido cosas, siempre se aprende,
cada día se aprende. Muchísimas gracias, excelente maestro, me enseñaste muchas cosas en una hora. Muy bien, Marcelino, pues muchísimas gracias y espero que no sea la última. Podemos conversar en otra ocasión, cuando tú gustes, cuando quieras aprovechar este medio para dar un mensaje. Con todo gusto estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Luis, a la editorial. Como expresé al principio, siempre fue un sueño, y verlo hoy ya concreto, tenerlo aquí a la mano, Sí. es una sensación muy, muy difícil de explicar así con palabras sencillas. Y por supuesto, gracias a ti, a tu equipo, mis respetos para esa forma de trabajo, la empresa extraordinariamente bien llevada, y no tengo otras palabras más que agradecer tu participación y que me hayas permitido concretizar algo que veníamos luchando. Antier me preguntaba a unos familiares que cuánto tiempo me tardé en esto. Le digo, 10 años. Desde que lo pensé, empezaron las ideas a fluir, a escribir, lo dejé un ratito, me equivoqué, le cambié, perdí la información en un momento, me bloqueé en otras cosas, pero ya quedó. Y eso en gran parte pues te lo debo a ti, a tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Y sí, te voy a tomar la idea en otro momento de acercarnos con las personas y poder expresarles más sobre este espacio y sobre el libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a ti, para nosotros ha sido un placer y seguimos en contacto. Gracias.